Askurukipan, takenitaki. Asquiruquipanaya tichiri. Oliki, cañantañani, ¿ya? No, casuita, peta. Ya, ahora sí ya está. Chichacucha, chichacucha. Sufijo wa o waya, unhoitan kep kep. Chaja, unhayani wa. Sufijo wi, ¿ya? Sufijo wi. En algunos casos también puede estar de esta forma, ¿ya? Este sufijo. Este sufijo wi es nominalizador. Por ejemplo, saraña. Este es ir, ¿verdad? Verbo ir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a esto le quito el infinitivo ña. Sara queda ahora, ¿no? Sarawi. ¿Qué significaría sarawi? A ver, ¿alguien? Por el lugar donde se camina. ¿Ya? ¿Por dónde se camina? ¿Qué más podría ser? Costumbres. Costumbres. ¿No ve? ¿Qué lo ha hecho? Simplemente lo ha nominalizado, es decir, era verbo, ahora ya no es verbo, ¿no ve? Lo ha nominalizado. Otro ejemplo. Utjaña. ¿Qué es utjaña? Vivir. Vivir, ¿ya? De la misma forma quitamos la ña y ponemos utjawi. Ahora, ¿qué es utjawi? Donde se ha vivido. Residencia, hogar, morada, eso es, ¿no? Utjawi. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende. A ver, taktap chama, ñanchawi. ¿Me buscan un ejemplo? Por ejemplo, su variante de esto, sarna caña. ¿Qué es sarna caña? ¿Qué verbo es? Caminar. Caminar. Y si pongo sarnakawi, ¿qué sería? ¿Qué sería? Sarnakawi. Por donde se camina, por el lugar donde se camina. Igual, ¿no? O sea, por donde se camina, este mismo sería, ¿no? Sarawi es por donde se va, digamos. Y esto por donde se camina, ¿no? ¿Ya? A ver, ya acá, chiquis, a ver. Ya acá, ya acá. Igual, ¿no? Que por donde se camina, este mismo sería, ¿no? Sarawi, por donde se va, digamos. Este por donde se camina. No se escucha bien. A ver, otro ejemplo. Ya acá, tapam. Lurawi yatichiri. Ok, luraña, ¿no ve? El verbo, ¿no? Quizá. Hacer, ¿no ve? Verbo hacer, ¿no? Luraña. Quitamos el infinitivo y pongo ui. Anything in your projects should feel more like this.
Lurawi. ¿Qué sería Lurawi? Lugar donde se hace algo, eso así. Sí, podría ser lugar. Vamos a poner como lugar. Donde se hace Es algo. como, por ejemplo, Mancaña, ¿no? Mancaña. ¿Qué es Mancaña? ¿Qué verbo Comer. es? Comer. ¿Sí? Quitamos la ña y ponemos wi. Mancawi. ¿Qué es Mancawi? Lugar donde se come. ¿Sí? Lugar donde se come, ¿no? Entonces, por ejemplo, los animales siempre tienen un lugar preferido para comer, ¿no? Su Mancawi, ¿no? Su Mancawi para anakim, dice, ¿no? ¿Ya? Iquiña, ¿qué es iquiña? Dormir. Dormir, verbo dormir. Quitamos el ña y kiwi. ¿Qué es ikiwi? Lugar donde se duerme. Lugar donde se duerme. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Con verbos trabaja, ¿no? Por su Hayawi. nominal. ¿Perdón? Hayawi. Ok. Entonces, payaña es el verbo. Quitamos el infinitivo y ponemos wi, payawi. Entonces, payawi podría ser el lugar donde se cocina, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro este sufijo? Y Yatichiri puede bajar un poco, por favor. Ya. Dios pagara. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Isa Yatichiri. Ya, Waleki. Yatichiri, disculpe. ¿Sí? ¿Eso solo con los verbos o también con los Sí, verbos, sustantivos se podría verbos. trabajar? No, Paisu verbos. Yatichiri. Ya, 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 Yati, Karaki. ¿Sí? Yati, y siempre trata del lugar. No precisamente, pero en los ejemplos que hemos puesto, sí. Ya. Ya, ya, Karaki. Sufijo wiri. Ya, sufijo wiri. Este sufijo igual es nominal, pero esto tiene un significado que básicamente es de orden colectivo. De orden colectivo. Ejemplo, ¿qué es Huayna? Joven. 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 Y si le pongo Joven. Huayna, Wiri. Huayna Cuando era Wiri, ¿qué es? Más o menos joven, es ¿no? grupo juvenil Jóvenes, grupo joven. o jóvenes, ¿no? Huayna Wiri. ¿No ve? Yaka. De orden, digamos, ¿no? ¿Qué es Naira? Ojo. Ojo. Su otro significado. Adelante. Antes. Adelante. Antes o adelante, ¿no ve? Y si pongo Naira Wiri, En de adelante. ¿No? Grupos de adelante. sí, podría ser grupo de adelante, podría decir el que está adelante, pero por ejemplo, aquí sería tal vez una excepción, ¿no ve? No es tanto colectivo esto, ¿no ve? Podría ser uno de forma individual, ¿no ve? ¿Sí? Pero refiere al que está adelante, ¿ve? Naira Wiri. O, vamos a decir, los primeros, ¿no?
primeros. También, como no hay Naira, también puede haber Kepa, ¿no ve? Kepawiri. ¿Qué sería Kepawiri? Último. Los últimos, ¿no ve? Los últimos. Listo. Ya, a ver, ya, acá. Yatichiri ¿Sí? Jairawiri. Ya podría ser. Jaira Wiri. ¿Qué sería esto? Vean de flojo, ¿no? Kisa. Jaira Wiri, no sé, grupo de flojos, así más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, en algunos casos hay que interpretar, ¿no ve? Ya. Entonces, depende de las circunstancias como lo usemos, ¿ya? Kunan pispas. ¿Qué es Gila? Hermano. Hermano, ¿no? Pero tiene otro significado. ¿Alguien sabe qué es? Mayor. Crecer. Mayor puede ser el más grande, ¿no ve? ¿Sí? De Ya. más. Pues, Hilawiri, ¿qué sería? está de más. Hilawiri. Sí, podría ser, está de más. Podría ser, por ejemplo, los grandes, ¿no? O sea, grupo de grandes, tal vez, ¿no? ¿No ve? Digamos, en un rebaño, digamos, ¿no? Hilawiri Agishunyani, ¿no? Pues escogeremos los más Los más grandecitos, ¿no? Ajá. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Alguien? Hay un lugar en Yakichiri que se llama Kanawiri. Pero no ¿Perdón? sé. ¿No se escucha bien? Kanawiri. ¿Hanawiri? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es Hana? Claro. 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 ¿Sí? No sé, pues soleado, con mucha luz, ¿no es? Kan, ¿no es? Kanawiri. ¿Qué sería Kanawiri entonces? ¿Qué sería? A ver. Como empezando a eliminarse. Ya más o menos. Hanawiri sería no sé, mantendría esta forma, ¿no? O sea, sería un lugar iluminado, un lugar claro, más o menos, así, ¿no? Un lugar claro, así más o menos. ¿Ya? ¿Ya casting? ¿No? ¿Nadie? Janet Kitis. Y se podría decir Tawakuwiri. Eh, Posiblemente sí, Tawapo, ¿sí? Tawapo, ¿no ve? Tawakuiri. Tal vez no es tan frecuente, ¿no? O sea, Tawakuiri. Medio que no, ¿no? Posiblemente no. Tawakuiri. Tawakuri. Creo que no, no conjuga. Y otro.
Yatichiri, wichuiri, wichu, Ya, wichuiri. Ya, podría ser. Wichu. ¿Te refieres a la paja, no ve? quizá la paja brava. Ya. En algunos casos le dicen wichu y algunos hichu también, ya. Es variante dialectal, ¿no? Wichuiri, lugar donde hay mucha paja, ¿no ve? ¿Sí? Ya. Walik, Hanat, Amoy Asiti, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Waliki yatichiri. Alikia, Ya. Ya, Karakomaj. Hemos visto el sufijo wiri. Chaja, wisa. Sufijo wisa. Este sufijo wisa igual es nominal y refiere a algo de carencia, ¿ya? Más o menos como sin, ¿ya? Carencia, sin. Por ejemplo, a ver, voy a poner esto. Naira, ¿qué es Naira? ojos, Ojos o Ojo. antes. Primero. Primero, ¿ya? En este caso significa ojo, ¿ya? Va a significar ojo, ¿ya? Ahora pongo Naira Wisa. ¿Qué significaría? Muchas veces no se utiliza esto, se utiliza otra palabra, pero este significa como ciego, ¿ya? O sea, es como sin ojo más o menos, ¿no ve? Pero eso no, eso sería una interpretación literal, ¿no ve? Pero no se dice sin ojo, se dice ciego, ¿no ve? ¿Ya? O, por ejemplo, hincho, ¿no ve? Oreja, ¿no ve? Entonces, hincho wisa, no voy a decir sin oreja, entonces yo digo sordo. ¿Hanahayam? ¿Alguna vez han escuchado esto? No. No, ¿no ve? No es frecuente esto, ¿sí? Entonces preferimos utilizar la otra palabra y no esto, ¿no ve? Entonces en vez de decir ciego, yo digo juico, ¿no ve? O en Ajá. vez de decir sordo, yo digo okara, ¿no ve? Entonces utilizamos la otra palabra y no esto. Entonces con frecuencia esto van a escuchar los abuelitos hablan todavía de esta forma, ¿no? ¿Ya? Eso es el wisam. Entonces significa carencia, ¿no? Entonces básicamente significa sin. ¿Ya? Hanahayam. cayuisa, what is it, ¿Perdón? cayuisa, Cayo Huiza, sí, o sea, con todo lo que falte podemos escribir, ¿no? Cayo Huiza, ¿sí? Más o menos como, ¿qué sería esto? cojo, ¿Perdón? cojo, No escucho. cojo, Ya, como cojo, ¿sí? Sí, Cayo Huiza. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? waliki yatichi, Walikiwa. Ya, ya, Harak. Esto es sufijo hua. Esto es igual nominal. Es localizador. Ya, localizador, aproximador, eso es, ¿ya? WJ, ¿ya?
Uca, ¿qué significa? Eso. Eso. Eso, muy bien. Y pongo ucauja, ¿qué significa? Ese lugar. Ese lugar, muy bien. Ese lugar. Acá, ¿qué significa? Esto. Eso. Esto. Acauja, Este lugar. Este lugar. este lugar. A ver, otro. Jawira, ¿qué significa? Río. Río. Jawirauja, Este río. Este río. En el río. Por el río. por el río, ¿no? Significa lugar, ¿ya? Es localizador. Jawirauja. Van a escuchar, por ejemplo, esto, ¿no? Jawiraujangasqueo, dice, ¿no? Está donde el río, ¿no? ¿Ven? Sí. Otro, a ver. ¿Qué es collo? Cerro. Cerro. Colluja, Por el El cerro. cerro. el cerro, ¿no ven? A ver, y acá, una palabra, ¿eh? ¿Qué es esto? Pucho, Pozo. pozo, ¿no ven? Sí, es pozo. Yo pongo puchuja. ¿Qué significaría? Por el pozo. Por el Por el pozo. pozo. Por el pozo, ¿sí? Y acá está. Y acá. Humanak taktapja. Katiuja. ¿Perdón? Katiuja. Taki, ¿me dices? ¿Sí? Sí, sí. Taki, es camino, ¿no ven? Sí. Takiuja. Por el Es camino. decir, por el camino, ¿no ven? Listo. Chanajaya, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hanagua. Ya, Walekiu. Ya, Karakichaj. Ya, Kayaka. Sufijo ja, ¿acuentapta ya? Ja. Ya. Luego vamos a ver el tópico, ¿ya? Este ja tiene varias variantes, ¿ya? Pues tiene hartos variantes. Entonces vamos a ver, al final vamos a ver el tópico, ¿ya? Primero veremos las otras variantes. Este es un sufijo mixto. Más o menos significa ya, ¿ya? Ejemplo, a ver. Saraña, ¿qué es saraña? ¿Qué verbo es? Ir. Ir. Ir, ¿sí? Ir. Ahora yo le pongo, voy a conjugar. Taraja. Y voy a conjugar. Necesariamente tengo que conjugar para este sufijo, ¿ya? Sar. Le he quitado aña, ¿no ve? ¿Sí? Ja, ni, wa. ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué Se va a ir. significa? Vamos a ir. Se va a ir. Se va a ir. Nos vamos a Se ir. va a ir. Mm. Nos vamos a ir. Sarjaniwa. Ña faltaría. Se va a ir. Sarjaniwa. ¿No ve? Se va a ir. Más o menos como ya se va a ir, más o menos. Así. Esa sería la interpretación, ¿no? ¿No ve? Se está Se yendo. va a ir. ¿Sí? A ver, yaka. Puriniwa. Ok. Pur. En este caso, puriña, ¿no ve? Sí. Entonces, quito el iña por janiwa.
¿Qué estoy diciendo? Va a llegar. Ya va a llegar o va a llegar, ¿no ve? Listo. A ver, ya, nia. ¿Qué significa nia? Casi. Casi, muy bien. Nia, casi. Ahora aquí, mira, voy a conjugar un poco. Nia, haniwa. ¿Qué estoy diciendo? Ya va a ser. Ya va a ser. ¿No ve? Nia, haniwa. Isa. A ver, kuna pispas. A ver, tap tap ham cham. Por ejemplo, mancaña. ¿Qué es mancaña? Comer. Comer. ¿Ya? Manjanewa. ¿Qué estoy diciendo? Ya va Ya a va. comer. Ah, va a comer. ¿No ve? ¿Sí? Kuna pispas. A ver, tap tap humanak mayam. Arjataña, arjat janiwa. Ok. Ah, ya, pero es la palabra raíz ya eso, ¿no? Arjataña. ¿No ve? Ah, entonces tal vez sería Arjat Janiwa. Janiwa. ¿No ve? Sí, señor. Eso. Eso. Ya le va a defender, ¿no ve? Sí. ¿Ve? Entonces, ese es el rol de este ja, ¿ya? Pero conjugado, no es al final, ¿ya? Como otros sufijos, ¿ya? ¿Queda claro? Janaja ya, Isa. Janawi. Hanau. ¿ya? Humana que como tacto se puede quitar, pelcan se puede quitar, ¿ya? Ustedes van a seguir buscando y escriben en sus cuadernos, ¿ya? Es importante, ¿no? Que sigan practicando. Ya cara kichak, ya ka sufijo ja ocupash para aquí, ¿ya? Sufijo ja. O en algunos casos esto va a ser de esta forma. Sí, ¿ya? Con diéresis por delante, ¿no? Ja. Esto es nominal y básicamente es localizador. Ejemplos. Localizador. Ejemplos. AXA, ¿qué significa? Este lado. Este lado. Sí. Este lado, ¿no ve? AXA. Si yo pongo AXAHANA, Por este lado. En este en lado. este lado, ¿no ve? AXAHAN, ¿no ve? AXAHAN merinda siñani, dice, ¿no ve? En este lado nos meriendaremos, ¿no ve? AXAHARJUTA, ¿no ve? ¿no? Ese ja, ¿no? Significa o se utiliza para localizar, ¿ya? Como hay AXA, también hay el UXA, ¿no? UXA, UXA, HANA, ¿qué significaría? En este lado. En ese lado, UXA, HANA. Por ejemplo, también, ¿no? Keisa HANA, ¿qué significaría? En aquel lado. Ok. En aquel lado. Localizador. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver. Con el otro pronombre demostrativo también iría, ¿no ve? Kuri, ¿no ve? ¿Qué sería kursahana? En mi clase. ¿Qué significaría kursahana? En el otro lado. Exacto. Al otro lado.
Yakasti, kunan pispas. Naira Hana. Ok, Naira, ahora en este caso, Naira como delante, ¿no ve? Adelante, ¿no ve? Sí, Naira Hana, ¿qué sería? por En delante. adelante. Delante Exacto. mío. Eso, En adelante. Naira Hana. En delante, ¿no ve? O adelante, ¿no? ¿Cómo sería? En Delante adelante. mío. O delante mío, ¿no ve? Naira Hana. No, no sería mío, ¿no? No sería exclusivo. Naira Hana, ¿no? Uta Naira Hana, por ejemplo, ¿no? Entonces, delante de la casa, ¿no ve? O frente de la casa, ¿no ve? ¿Ya? Eso significa. Ya, a ver, Mayam Cham. Maitam, Maitam. Como hay Naira también, Jepa, ¿no ve? Jepa Hana. ¿Qué estoy diciendo? En atrás. Detrás. Atrás. En atrás o detrás, ¿no ve? ¿Sí? Walik. ¿Quedó claro este localizador? ¿Sí o no? Sí, sacan ya tichiri. Y Dice a aquí ti, Tiri. puede utilizarse con lugares como Jaúl Hana, Cuyo Hana, así o no. Exacto. Ok. Por eso es este localizador, ¿ya? Pues tiene que referir a lugares, ¿ya? Ahí O sí, ya. refiere a lugares. Por ejemplo, lo que dice Jawira, ¿no ve? Jawira es un lugar, ¿no ve? Sí, sí. Sí, un lugar, un sitio, ¿sí? Entonces yo pongo Jawir Hana. ¿Qué estoy diciendo? Por En el el río. En el Río. río, por el río, a la orilla del río, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Voy a poner por el río. A ver, Hana. ¿Ya? Kuna pispas. Y de Hay- borde no es. ¿Perdón? Hana. Con Hokho, con el bufedal. Ah, ya, Jokjo. Bofedal. Jokjo Hana. Por el bofedal. Y a ti también puede ser de orden. Kimshana, Paihana. No. ¿O no? ¿No es Ah, otro? sí, posiblemente, sí, 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 sí. Porque este ja, no, eso sería su otra variante. Ya vamos a ver eso. No, 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 no. Ay, Ese de orden no. ay, ya, En este caso, de lugar nada más, ¿ya? ya. Hana. Ok. Pollo Hana, ¿no ve? Pollo, Takhana también sería. cerdo, ¿no ve? Pollo Hana. ¿Qué significaría? En el cerro o por el Por el cerro, ¿no ve? centro. Takhana también sería. Ok. Taki, ¿no? Camino. Takhana. Entonces, sería en el camino o por el camino, ¿no ve? Ujú. Sí, estoy refiriendo a un lugar. A ver, ¿cuál es que hayam? ¿Vamos a decir Bueno, hayam? Waliki. Ya, ya, cambiar ya, ya. Igual sufijo ja, pero este sufijo va a ser nominal, pero esto básicamente es de subordinación. De subordinación. De subordinación. Ejemplo,
Ukama, ¿qué significa? Como Sí, ¿es? esto. Como eso, Kama, como eso, así, ¿no ve? Ukama, ¿no ve? De bien de uka, ¿no ve? Es eso, ¿no ve? Es ukama. Yo digo ukamaha, ¿qué significa? así es. Así como esto. Así como esto, como ese, ¿no? Uka, ¿no? Es eso, no es acá, ¿no ve? Así como eso, básicamente significa entonces, ¿no ve? ¿No ve? ¿Sí o no? Ukamah sarañani, ¿no? Entonces vamos, ¿no ve? Ajá. ¿Sí? Quizá. Quizás. Ese ja es, ¿ya? Entonces es de subordinación, ¿no ve? ¿Ya? A ver, ya cada uno ya. Jaque, ¿qué es jaque? Gente. Gente, Persona. personas. Gente, ¿no? Jaqueja, ¿qué estoy diciendo? La gente. La gente, ¿sí? Pero como que subordinando, ¿no? A ver, ya cama. ¿Qué es luraña? Hacer. Hacer. Hasta Luraña, taqueja, ¿qué estoy diciendo? Para hacer. Para hacer. Para hacer. Ya, ahora, en este caso, tal vez así como está, no tiene mucho significado, pero sí cuando se conjuga ya, ahí ya tiene significado, ¿ya? Entonces, esto vamos a utilizar conjugando en oraciones, ¿ya? De tal forma que tenga el significado correspondiente. Pero hasta ahí está claro. Quizá. Kanaki. Quizá ya te chire. Esto nos sirve para crear oraciones o frases. Sí, exacto, para eso nos sirve, ¿ya? Para conjugar. Hanahaya, Hanicham, Nawa. Kanaskia. Wali ya. kanau. Ahí está, a ver. Sufijo ja, lo que decían hace un momento. Este sufijo jal, ja, es nominal igual, pero esto es, se dice secuencial, ¿ya? Lo que decían, ¿no? Hace un momento, secuencial. Esto, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿no ve? Es esto, ¿no ve? Acá. Yo pongo, mira, edición Akharu. ¿Qué estoy diciendo? A sobre este lado. esto. Sobre esto, ¿no ve? Sí. Después de esto, ¿no ve? Si acá es Exacto. esto, ¿no ve? Sobre, ¿no? Secuencial. Otro, a ver. Naya, ¿qué es Naya? Yo. Yo Yo, ¿no ve? Naiharu, sobre mí. Sobre mí. sobre mí, ¿no ve? Entonces no significa encima de mí, sino después de mí, más o menos, así, ¿no ve? ¿Ya? También sería ese secuencial, ¿no? Sobre mí, ¿no? Encima de mí, ¿no ve? ¿Sí? También sigue siendo secuencial eso, ¿no ve? A ver, yaka. Patharu. Ok. Pata, ¿no? Arriba, ¿no? Patjaro. Patjaro. Patjaro, ¿qué significaría? Encima de. Encima de. Encima de, ¿no? ¿Sí? A ver, otra palabra. Tía, ¿qué significa? Borde. Borde, ¿no ve? Orilla. Orilla, ¿no ve? Ya, Tijaro, tía. ¿qué significa? En el borde. El borde sería. En el borde o en la orilla, ¿no ve? En el borde, ¿no? La orilla. Yaka, Ukjaro. patjaro.
Ah, ya hemos puesto Pukjaro. Pukjaro. ¿Perdón? Pukjaro. Ok. Uka, ¿no ve? Pukjaro. Pukjaro. Sobre eso, ¿no ve? Akjaro, entonces sobre esto sería, ¿no ve? Esto, no, esto, no. Esto y esto sería sobre eso, ¿no? Uka. Uka es eso, ¿no ve? Walik. Kunam, saber. Pukharu. Sobre. Pukharu también sería. Ukjaro. Pukharu. Pukjaro, o sea, sobre él. Ah, jupa, ¿no ve? Quizá. Jupa, ¿sí? Jupjaro. Después o encima de él, ¿no? Después de Después de él. de él o ella, ¿no? Jupjaro. Kunampis, a ver. Jepjaro, ¿no ve? Jepa es último, ¿no ve? Jepjaro. ¿Qué significaría? Al último, ¿no ve? ¿Ve? Kunampis, Kitimpis. Kunampis, Kunampis, Kunampis. Hanati. Kanao yatichik. Hanaski atichir. Askio y atichire. Waleki. Humanaka hukam taphat, ¿ya? Ya, oye, atichire. Ukari churtu keñan, ¿ya? Waleki. Purpurkam takin, waleki para phat, kisinkama. Purpurkam y atichire. Kisinka. Kami atichir. Kisinkama, kisinkama.